Gloria al Señor. Les invito en esta mañana, en este mediodía, ya que estamos llegando, pasamos ya, que abra su Biblia en el libro de Génesis, el capítulo número 3 y el verso número 15. Génesis capítulo 3, verso 15 es un texto sumamente conocido. Algunos hasta lo pueden y lo leen y lo saben de memoria. Pero quiero poder compartir con ustedes el tiempo que tenemos por delante, que es breve, acerca de cómo la Biblia, toda la Biblia, desde el libro de Génesis al libro de Apocalipsis, nos revela y nos enfatiza y nos habla acerca de Cristo. Cada libro de la Biblia menciona particularmente y nos da la revelación de Cristo. Hoy vamos a comenzar hablando de Cristo en el Génesis. Cristo revelado, Cristo manifiesto en el Génesis. Y para ello tomamos como texto de esta palabra que vamos a estar hablando, y dice claramente el verso 15: y pondré enemistad. Quien está hablando aquí es Dios. Dios manifiesta y Dios establece. Y dice Dios entonces, y yo, dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras versiones de las Sagradas Escrituras de la Biblia, también se podría leer de la siguiente manera, cuando dice acerca de cómo iba a afectar esa enemistad, cómo iba a ser esa enemistad, y dice, tú le herirás. En otras versiones, en muchas versiones dice, él le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si nosotros hablamos de Génesis, sabemos, los que tenemos una relación de conocimiento en las Sagradas Escrituras, podemos notar que la palabra Génesis es o significa principio, y ciertamente que Génesis es el principio de todas las cosas. Es el primer libro de la Biblia y se llama así porque registra literalmente lo que Dios comenzó a hacer en la tierra desde un principio. O sea, no solamente el separar luz de tinieblas, agua de tierra, sino también todo lo que Él se comprometió a crear por medio de su palabra, junto con toda la expansión celestial y todo el universo, junto con los animales que creen la tierra, las plantas y la forma de existencia y de vida. Pero dentro de esa creación, que es extraordinariamente portentosa de parte de Dios y demuestra innegablemente la omnipotencia del Dios Todopoderoso, también detalla con precisión la creación del primer hombre y de la primera mujer. Los primeros seres inteligentes que Dios creó, llamado hombre y mujer, y sin embargo, esos hombres y mujeres que Dios había creado, lo creó con una palabra que nosotros utilizamos para entender la diferencia que hay entre lo que Dios creó como corona de creación y un animal o algo que tenga que ver fuera de lo que es la existencia misma del hombre. Y es entender que el hombre tiene libre albedrío, capacidad para escoger, elegir, o libertad, libre albedrío. Lo que sucede que desde un principio la Biblia nos declara que él mal usó ese don, esa expresión, esa libertad que el Señor lo había creado. Y la realidad que cuando nosotros estudiamos profundamente el primer pecado que tuvo lugar en la vida de Eva y de Adán, que comieron de algo que dijo Dios que no comieran, es interesante observar que el mayor grado de responsabilidad pesaba sobre el hombre,
Porque cuando Dios crea al hombre, en primer lugar, y lo hace a imagen y semejanza de él mismo, nos dice exactamente en las Escrituras, en el capítulo 2, el verso 27, 28, y nos está diciendo que Dios le da instrucciones al hombre y le está diciendo al hombre: de todo lo que hay en el huerto que tú mismo tendrás que labrar y trabajar, de todo lo que hay en el huerto vas a poder comer. Pero sin embargo hay un árbol llamado la ciencia del bien y del mal que no podrás comer, porque del día que él comieras, o el día que de él comieras, ciertamente morirás. En ese momento todavía no existía Eva como tal, como mujer, no existía, solo existía el hombre. Y Dios le place dar esa responsabilidad al hombre. Por eso que en estos tiempos actuales el ataque más fuerte que Satanás ha lanzado es para destruir la legalidad y la autoridad que el hombre tiene funcionando en Dios, no fuera de Dios, sino funcionando en Dios. Y por cuanto el hombre no ha guardado su responsabilidad a través de las edades y de los tiempos, lógicamente el enemigo tiene una libertad total para poder menoscabar aquella creación que fue a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. La primera realidad del primer pecado entonces que tuvo lugar en Adán y Eva, o Eva y Adán, es que comieron de eso que dijo Dios que no lo hicieran. Y realmente eso nos lleva a entender por qué razón necesitamos reconocer un Salvador, porque sin él el ser humano está perdido. Lo entendemos eso. Ahora, es interesante que cuando Dios habla con el hombre y la mujer una vez que desobedecieron, inmediatamente Dios interviene y antes de establecer una esperanza, una restauración, lo primero que Satanás intenta es menoscabar todo lo que Dios había dicho a Eva y a Adán, o a Adán y a Eva, indistintamente, pero estamos viendo que Dios le dio toda la encomienda a Adán. Entonces, el verso número 14 del capítulo 13 dice la Biblia que Dios determinó un juicio sobre la serpiente. Y lo que tenemos que notar acá en la revelación de Cristo en el Génesis es que cuando Dios da un juicio a la serpiente como tal, como animal, pero también hay un doble o segundo juicio determinado a lo que se había incorporado y se había realmente posesionado de la serpiente, que era Satanás mismo. Entonces nos dice la Biblia que lo primero que Dios determina es un juicio sobre la serpiente. Y el juicio que Dios determina, el verso 14, en forma resumida, dice que parte de ese juicio es: sobre tu vientre andarás y el alimento tuyo será el polvo de la tierra. Y esto es expresivo en la forma de la etapa como la Biblia lo va explicando y cómo inspirativamente Dios lo ha revelado. O sea, está hablando de un animal que pierde y se degrada por consecuencia de haber sido un instrumento usado vilmente por Satanás. Y podemos observar de una forma muy especial que la palabra es: sobre tu andarás, arrastrándote, sobre tu vientre andarás y vas a comer polvo. Esto es indicativo de una total decepción, de una total degradación. Pero luego continúa el verso número 15. El verso 14 es el juicio que Dios determina sobre el animal en sí, pero continúa hablándonos con relación a la serpiente, pero aquí marca una diferencia. Dice claramente en el verso que hemos leído: Dios, pondré enemistad. A quien estaba refiriéndose y con quien Dios estaba hablando y con quien Dios estaba determinando su sentencia de juicio
era con el mismo Satanás que había posesionado la serpiente. ¿Por qué razón? Porque es muy claro lo que se explica y dice: pondré enemistad. Pondré enemistad. Nos habla de una enemistad que sería forjada o que sería mantenida hasta que Dios dijera basta. Pero habría una enemistad. Y esto es aún más estrictamente aplicable al enemigo espiritual de la humanidad, que hasta el día de hoy sigue engañando a los humanos en la faz de la tierra. Una de las cosas que nos asombra en el verso de la Biblia, en estos versos del capítulo 3, es que Eva dijo a Dios: la serpiente me engañó. O sea, lo que queda claramente evidente es que lo que se manifestó en el Edén no es simplemente una forma de pensamiento, sino un engaño estratégicamente establecido por Satanás. Él es el padre de mentira, lo dice el Señor en su palabra, y él sigue engañando. Y estoy hablando eso porque hoy la humanidad se está enfrentando a uno de los engaños más nocivos y terribles de las tinieblas. La humanidad entera está engañada profundamente, engañada en todas las áreas, engañada en todas las formas prácticas en que el ser humano conlleva su vida. Debemos entonces entender que hay realmente un establecimiento dado por Dios, juicio y una declaración. Pero el agente espiritual, el que se mueve en capítulo 3, es el mismo Satanás. Es aquel que lleva a que la mujer sea seducida y tentada, y que el hombre, bajo un espíritu y un espectro mismo de engaño, también caiga en esa confusión. Pero qué interesante es lo que la Biblia dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, el libro especialmente de Levíticos, Números, pero especialmente Levíticos, del capítulo 15 en adelante, nos damos realmente una idea de cómo Dios podía mencionar las genealogías o las descendencias de los seres humanos. Siempre, si usted lee las escrituras antiguo o los primeros capítulos del Nuevo Testamento, como Mateo, puede ver cómo Dios comienza a hablar y explicar de una manera tan explícita la genealogía, de dónde descendió Noé, de dónde descendió Moisés, de dónde descendieron los grandes hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento. Pero cada vez que menciona la genealogía, nunca coloca a la mujer, siempre da el nombre del hombre. O sea, la mujer es parte de ese programa divino, pero en la mención de las genealogías y la descendencia no se menciona a la mujer, sino el hombre. Ahora, sin embargo, cuando nosotros leemos el verso 15, nos dice: la simiente entre tu simiente y la simiente suya. Entonces está hablando acá que la simiente, la semilla, está en la mujer. Pero ¿qué clase de semilla es la que está en la mujer? Si prácticamente tendría que verse en la genealogía y descendencia, tendría que ser utilizado Adán y no Eva, como diciendo la semilla que está en Adán. Sin embargo, dice la semilla que está en ti. Y esto es algo que nos lleva a entender la revelación de Cristo mencionado en el capítulo 3, verso 15. La simiente de la serpiente es una porción que hasta el día de hoy le afecta a la mayoría de las familias de los seres humanos, porque continúa siendo su descendencia inmoral, degradada, pervertida, que vive en el pecado y sigue la transgresión del primer hombre y la primera mujer, sin arrepentimiento ni entender el refugio que hay, el acudir a la misericordia y al perdón de Dios. Sin embargo, la simiente de la mujer, no la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer, por otro lado, debe de denotar el remanente
que a través de los tiempos y de las edades Dios ha mantenido fiel a su presencia y su gloria. Y por lo tanto debemos de entender que hay en el principio del verso 15 está establecido una guerra declarada por Dios mismo entre la verdad y la mentira, entre el pecado y la pureza, entre la muerte y la vida, entre las tinieblas y la luz. Y es lo que hoy en día estamos viviendo. Jesús entra en escena en el verso número 15, ese mismo futuro Salvador de la cual la Biblia nos revela de manera continua. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Es maravilloso poder discernir lo que nos dice el verso 15, porque allí podemos entender que está explicado de manera muy coherente y muy clara y reveladora. Aleluya, la primera profecía que Dios menciona es la profecía del verso 15 del capítulo 3 de Génesis. Profecía de Dios acerca de que en un momento determinado el Padre Eterno enviaría a su amado Hijo, que en este caso sería el que aplastaría la cabeza de la serpiente, porque no es lo mismo un golpe o una herida en el tobillo, como lo que significa el calcañar, que un aplastamiento total en la cabeza de la serpiente. Son dos cosas diferentes. Mientras el uno golpea, hiere y lastima, el otro aplasta, destruye y desmenuza. O sea, cuando nosotros vemos esto, podemos dar gloria a Dios, porque Dios desde un principio nos hace entender que Él siempre se mueve y funciona en torno a lo que es la profecía. Profecía es dar Dios anticipadamente eventos que iban a ser acontecidos en el curso de la historia de la humanidad. Y en este caso, la profecía de Dios acerca de la venida de Cristo está aquí en el verso 15. Porque Él, aleluya, el Señor, el Cristo, el ungido del Padre, vendría a la tierra como hombre para derrotar a ese poder diabólico, infernal, de muerte y destrucción. Y en esta realmente declaración, esta profecía está hablando de un varón, una línea que va a descender de Eva mismo, que derrotará al enemigo. La palabra se dice, Él aplastará. Entonces significa que cuando estamos viendo la primera pregunta que surge en nuestra mente es ¿por qué Dios no menciona el hombre que va a usar para poder poner la semilla en la vida de Eva, de la futura madre, lo que sería Jesús? ¿Por qué? Porque realmente quien se iba a encargar de esa manifestación era exclusivamente Dios a través de la obra del poder del Espíritu Santo. Entonces en esto muchos comienzan a preguntarse, muchas personas que leen el Génesis, que leen el Antiguo, el Nuevo Testamento, porque dice, ¿y de dónde va a venir la simiente? Sin saber y entender en ese momento los primeros hombres que tenían una relación con el estudio de la Torá, que son los 5 libros del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, no podían entender a profundidad como tú y yo lo podemos entender, porque hoy tenemos la Biblia completa en nuestras manos y podemos discernir la manera como Dios ha funcionado y ha trabajado a través de las edades y de los tiempos. Pero nosotros, al ver claramente lo que está sucediendo en este relato de Génesis capítulo 3, nos damos cuenta de una forma clara que la imagen en la que Dios había creado al hombre y la mujer, semejanza e imagen igual a él, fue deteriorada por el pecado. O sea, el pecado deterioró todo lo que es imagen, lo que es semejanza, y prácticamente ahí se abrió paso a lo que era la condición del pecado que originaba en destrucción y en muerte. Pero entendemos de una forma muy especial que frente a este acto de pecaminosidad, Dios comienza a llamar al hombre y la mujer, y nos dice la Biblia que estos hombres, este hombre y esta mujer, estaban escondidos detrás de un árbol porque estaban desnudos. Eso lo leemos todo, lo sabemos todo. Desnudos. Entonces significa que la maldad originada por el pecado y por la serpiente
es realmente que le dio el conocimiento de lo malo, porque perdieron la investidura de Dios mismo, que era pureza y santidad. Y al reconocer y al entender y al aceptar lo que la serpiente dijo, entonces estaban diciendo: para nosotros lo que Dios dijo no es importante. Lo que Dios dijo, lo que el diablo dijo, eso es importante. Pero no lo que el diablo en este momento está diciendo es que sea la verdad, sino que es un engaño, es una mentira. Por eso que la mujer dijo: la serpiente me engañó. Entonces, cuando nosotros vemos todas esas cosas, podemos entender que hoy en día la perversidad del ser humano ha llegado a un clima máximo, donde están en peores condiciones que Adán y Eva, escondiéndose en originalidad de pecado detrás de un árbol para esconderse y cubrirse. Hoy ya no hay temor en el ser humano. Se ha perdido el decoro, se ha perdido la vergüenza, se ha perdido la moralidad, y los seres humanos son llevados rumbo hacia un estado continuo de inmoralidad y degradación. Deberíamos entonces pensar que lo que comenzó en Génesis, hoy el clima máximo de esa degradación ha llegado a un clima mucho mayor que lo que podemos observar en Génesis. En ese hecho tan tangible, después de condenar, como he dicho al principio, a la serpiente carnal, Dios ahora declara a Satanás que va a haber una guerra declarada, una guerra entre la simiente degradada de Satanás y la simiente santa del Dios Todopoderoso. Si nosotros debemos de entender esto, tenemos que analizar que hay varias palabras que utiliza el verso número 15. Primero, pondré. Es un verbo, es una acción, es una forma activa en cómo Dios va a intervenir. Pero pondré significa una palabra profética, una palabra futura. O sea, voy a establecer, Dios está diciendo, voy a colocar, voy a hacer que ocurra y ordenar lo que va a ocurrir por Dios mismo. La segunda palabra que podemos observar utilizada en este verso es la palabra enemistad. O sea, significa, enemistad produce hostilidad, un sentimiento de condición de una confrontación continua y permanente. La hostilidad y la enemistad produce odio, produce una mala voluntad, produce un antagonismo, una confrontación abierta. Y el sentimiento que uno tiene naturalmente hacia el enemigo y el enemigo tiene hacia nosotros es en esta condición, conforme Dios mismo lo declara: voy a establecer una enemistad. Mi enemistad no es contra carne ni sangre, ni un cuerpo humano. Mi enemistad es contra Satanás, que ha logrado destruir el propósito de Dios en su originalidad en un momento determinado, de acuerdo a lo que nos narra el libro de Génesis. Pero también nos habla de semilla, y la palabra semilla significa el vástago, el descendiente, los hijos, la posteridad. Y gloria al Señor, que el Señor Dios Padre eterno marcó una gran diferencia entre la semilla perversa de la serpiente antigua llamada Satanás y la simiente perfecta y santa de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, la palabra utiliza en algunos textos, en el verso dice la palabra aplastar. En otra forma también dice la palabra magullar. O sea, es un verbo también, es una acción. Mientras la serpiente va a herir a ese Cristo que está revelándose en el verso 15, a través del sufrimiento, del dolor, de la agonía, del calvario que Cristo iba a sufrir, iba a ser vituperado y a pasar por momentos de sufrimiento y de dolor y de escarnio. Eso no era comparativo que cuando en el día glorioso y maravilloso de la resurrección de Cristo comenzara a ser manifestado la verdad práctica del verso 15. Y tú, esa simiente que vendría por medio de Eva, en esa descendencia que está revelado Él,
te pisará la cabeza, te magullará la cabeza. Pero lo describe muy claramente el apóstol Pablo y el Nuevo Testamento cuando dice aplastar la cabeza, significa desmenuzar por completo. Y esto nos ayuda a entender de una forma clara para que nosotros tengamos seguridad en quién hemos creído. Seguridad para saber en quién hemos creído. Saber, aleluya, con conocimiento glorioso que Dios sabía lo que haría antes de crear al mundo. ¿Usted cree que eso le asombró a Dios lo que estaba sucediendo? ¿Cree acaso que Dios no sabía todos los detalles de lo que estaba sucediendo? Él lo sabía todo. Porque su plan es predeterminado. Su plan es establecido. Y esto significa de una forma clara para que entendamos todos y cada uno de nosotros que Dios es un Dios omnisciente. Tiene el poder y el saber conocer lo de hoy y lo de mañana y lo del futuro por siempre. Como también Él pudo saber en el momento cuando Dios estaba creando todo perfectamente, Él sabía todo lo que iba a acontecer. Por esa razón necesitamos entender lo que le dice la Biblia cuando nos dice claramente la palabra del Señor que la lucha nuestra no es contra carne ni sangre. Iglesia, debemos de entender esto que hemos siempre enseñado en esta casa. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Cuando nosotros leemos el libro de Juan, y yo quiero que usted juntamente conmigo lo pueda leer, Primera de Juan. Yo quiero que usted pueda leer conmigo esta verdad innegable de Primera de Juan capítulo 3. Y miremos lo que dice, porque esto es algo que nos debe de motivar a cada uno de nosotros. Y dicen las Escrituras en Primera de Juan. Y aquí está hablando acerca de la simiente piadosa de la mujer, aquellos que temen a Dios y obedecen su palabra y aman lo que Dios quiere que amen. Dice este verso: mira cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Mas para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Cristo, revelado en Génesis 3:15, que Él aplastaría la cabeza de la serpiente. Para eso apareció, Juan dice, el Hijo de Dios, para deshacer, ¿qué cosa? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer todas las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, que no es la simiente de Satanás, perversa, degradada e inmoral, sino la simiente de Dios, que es una semilla santa y pura, dice claramente: porque la simiente de Dios permanece en Él, en ti y en mí. Una semilla santa, una semilla santa, una semilla pura permanece en nosotros. Por lo tanto, esa semilla no tiene
el germen del pecado, sino el efecto de la pureza y de la santidad. Porque esto es lo que el Señor dice. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y los hijos, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, cuando meditamos y reflexionamos del verso 1 al 10 del capítulo de 1 de Juan 3, esto nos da a entender realmente la diferencia entre lo que pertenece a Dios y no le pertenece. Entre el pecado, entre la maldad, entre las tinieblas y entre la pureza, la santidad, la luz y la vida. Por eso necesitamos entender esto, iglesia amada, que nuestro destino y nuestro deseo y nuestro anhelo debe ser siempre agradar a aquel que nos redimió y que colocó en nosotros por medio de Cristo una semilla de pureza y de santidad. Porque igual que una serpiente, o igual como una serpiente, Satanás, aleluya, engañó a la primera pareja en el huerto del Edén. Es necesario entender de una forma clara y de una forma extraordinaria. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, capítulo 16, verso 20. Romanos 16, 20 dice, Dios hablando por el apóstol Pablo, mire esto, haga de usted este texto una palabra de promesa. Una palabra que sea activada a favor de su vida. Y aunque esté confrontando la situación más difícil en la vida, escuche lo que la palabra de Dios nos revela y nos enseña. Pablo dice, y el Dios de paz para nosotros es un Dios de paz, que declaró una enemistad entre lo que no es de Dios y lo que es de Él. Y el Dios de paz aplastará en breve. Aleluya. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Yo creo que ese evento cada vez lo tenemos más cercano a nosotros. La palabra entonces vuelve otra vez Pablo a repetir, aplastará en breve, aplastar, porque ese es el verbo griego que significa aplastar, destrozar, romper en pedazos. Y aún mismo cuando leemos el libro de Hebreos capítulo 2, el verso 14, Hebreos 2:14 nos va a dar la interpretación de lo que es la simiente de la mujer que aplasta a Satanás con un golpe mortal. Y nos dice la Biblia claramente que por cuanto los hijos que somos nosotros y los hijos que no le pertenecen al Señor, sino que es el padre mentira, es el diablo. Dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos son participantes de carne y sangre, él también participó de los mismos está hablando de Cristo, de ese Cristo que en Génesis 15:3 nos está diciendo que sería el detonante para destruir para siempre a Satanás. Y dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Te das cuenta lo que la Biblia nos está diciendo en cada uno de estos textos bíblicos? Por lo tanto, cuando nosotros observamos el libro de Génesis 3:15, en ello podemos ver la profecía del advenimiento, de que en un futuro determinado vendría un Cristo, el ungido del Padre, que sería Jesús humanizado. Y eso se reveló en este texto, en la primera profecía. Por eso que cada vez que tú ves la palabra advenimiento, tiene que ver con la venida visible, humanizada de Cristo a la tierra. Y podemos observar que antes de toda la situación que el mundo puede llegar a pensar, necesitamos entender lo que dice claramente la palabra del Señor en los demás profetas. En aquello que comenzó
en Génesis siguió libro tras libro, pero nos detenemos y podemos mirar lo que nos dice el libro de Isaías 53:5. Como profetizó claramente el profeta mesiánico: el herido fue por nuestras transgresiones, herido por nuestras transgresiones, el golpe de la serpiente sobre su cuerpo por nuestras transgresiones, molido y sufriente por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz sobre él, y con su llaga o por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Lo que estamos viendo es que este verso que estamos enfatizando en esta mañana, en este mensaje, es el principio del evangelio. Porque el principio del evangelio revelado a la humanidad es que Él sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por abatido, por herido de Dios, por abandonado, pero Él sufrió todo eso a consecuencia de nuestra restauración. Fueron las palabras dichas por Dios. Y la palabra dicha por Dios desde que comenzó hasta el final de la Biblia, el libro de Apocalipsis, es una palabra de redención. Dan a entender que la encarnación, crucifixión y resurrección de Jesucristo fue letal para Satanás. Y termino diciendo en esta mañana o en este mediodía, claramente tengamos por seguro que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies o bajo la iglesia. ¿Por qué? ¿No es acaso bajo los pies de Cristo? Claro que sí. La iglesia es el cuerpo, y cuando la iglesia se levanta en victoria y sea llevada hasta la misma eternidad con Dios, en ese momento la iglesia alcanzará a entender la verdad gloriosa de lo que expresa el apóstol Pablo en estos versos. En el mismo momento que los seres humanos que Dios creó, ama y sigue amando, aleluya, seremos traspuestos a la eternidad con Dios. En ese momento mismo, aleluya, Satanás será destruido para siempre. Y quiero leer el último texto bíblico. El último texto bíblico que nos menciona realmente lo que va a pasar al final de los tiempos. Y en ese texto bíblico lo vamos a encontrar expuesto en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos habla de algo muy interesante. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis nos dice que cuando el Señor reine sobre la tierra 1000 años de justicia y de paz, en esos 1000 años Satanás será atado en un gran abismo. Quien lo ata es un ángel que el Padre envía del cielo y lo lanza para ser atado por 1000 años. Pero después de los 1000 años, el enemigo es suelto de su prisión. Y mira lo que dice la Biblia: y trata de sublevarse o de engañar. Y allí viene la intervención divina de Dios. Y la intervención divina de Dios es que ese personaje de la cual había conspirado en el libro de Génesis para destruir lo que Dios había originalmente creado y colocado como corona de su creación, ahora ese personaje es lanzado al lago de fuego y azufre, donde estará por siempre y para siempre, por la eternidad, junto con el falso profeta, junto con el anticristo, junto con todos los mercaderes de demonios y infernales que han existido en la humanidad, todos en el lago de fuego y azufre, que será la muerte eterna y condenación eterna por siempre. ¿Esto acaso no es de suponer claramente lo que el Señor nos está diciendo? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero tú y yo tendremos eternidad con nuestro Dios y Padre eterno, en donde estaremos para siempre con el Señor. Así que no dejes que nada te confunda, que nada te engañe. Trata de volver a tu casa en esta semana. Sigue leyendo una y otra vez Primera de Juan capítulo 3 verso 1 al 10, y te vas a ver reflejado en esa palabra y decir: Señor, yo no puedo pecar, porque la simiente que hay en mí no tiene pecado, porque esa simiente fue engendrada por la manifestación revelada de Cristo mismo. El Cristo que el Padre dijo que vendría, vino. El Cristo que el Padre dijo que aplastaría y destruiría, lo ha hecho y lo está haciendo. Ponte de pie donde estás. Dile: pecado, tú no tienes nada en mi vida. Tú no tienes ninguna injerencia. No tienes ningún sentido. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, porque en este día que podemos participar de la Santa Cena, no hay una mejor manera, Señor, de entender y discernir el valor de la misma, como comprender y entender la obra redentora que tú, Señor, manifestaste por amor, por misericordia y piedad inmensa. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú nos revelas. Gracias, Señor, porque el misterio de la revelación del Evangelio, Padre eterno, tú lo has mencionado en el Edén. Y le dijiste al primer hombre, a la primera mujer, que tú, Señor, enviarías uno que sería poderoso, totalmente todopoderoso, para destruir el mal que confundiría y llevaría al mundo al clima máximo de la maldad. Señor, lo que ocurrió en principio podría haber, Señor amado, anulado por completo el plan divino que tú tenías para con aquello que había creado. Pero gracias. Gracias por amarnos. Gracias que cuando merecíamos morir nos diste vida. Cuando merecíamos ser cubiertos por tinieblas, resplandeció tu luz. Y no solamente nos diste vida en abundancia, sino que esa vida la convertiste en eternidad, para que podamos entender y asimilar y comprender de forma reveladora lo que significa estar contigo. Señor, ayúdanos a discernir lo que por el Espíritu Santo pudo escribir tu siervo Juan. De ninguna manera, no hay posibilidad que la simiente de Dios peque, porque no hay en ella el engendro del pecado, de la maldad ni del engaño.
Lo que sostiene la semilla de vida, de pureza y de santidad es la verdad revelada por tu palabra, es la luz de tu espíritu, es el resplandor de tu misma gloria, es la esencia y la pureza de todo lo maravilloso que sale de tu boca, para bendecirnos, para fortalecernos y cubrirnos, y darnos, Señor amado, el significado que nuestra vida tiene cuando hemos entendido el amor del Cristo, ungido del Padre, humanizado y sufriendo en nuestro lugar. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, por haber sufrido por nosotros. Te adoramos, Señor. Por haberte entregado a favor de nuestra vida. Revélanos, Señor, lo que tú significas. Ayúdanos a discernir por el espíritu de la revelación de tu santa presencia la majestad de tu gloria, de tu excelsa gloria. A dejar que tu espíritu nos llene cada vez más. Nada de este mundo nos apetece, nada, nada. Nada de este mundo deseamos, nada, absolutamente nada de este mundo deseamos. Porque sabemos en quién hemos confiado, sabemos cuál es nuestro destino y sabemos cuál es nuestra eternidad. Tú mismo lo dijiste, Señor. El cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, Aleluya. nada es igual a él. Sí, Señor. Majestuoso su nombre es, Tuyo es el reino. otro nombre. Tu nombre Es majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre
Ahora, en el nombre de Jesús, toda persona enferma se sana en el nombre de Jesucristo. Dolencia, dolor, malestar, virus, toda enfermedad orgánica en el cuerpo, dolor en cualquier parte del organismo, ahora es reprendido, deshecho y pulverizado en el nombre de Jesús. Aquel que tomó nuestro lugar, que sufrió en nuestro lugar, que llevó nuestros dolores en su cuerpo para que nosotros seamos libres, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te damos honra y gloria en este día maravilloso, que podamos discernir por el espíritu de la revelación, el entender lo que implica y lo que significa la obra perfecta, consumada y realizada en la cruz del Calvario. Que podamos entender el poder glorioso de lo que significa el poder de la resurrección, y que podamos entender el momento extraordinario y glorioso del cumplimiento de tu palabra en los días de los tiempos finales y postreros. Padre, recibimos tu palabra y entendemos la grandeza de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, que toda artimaña de demonios, que toda obra demoníaca, toda ligadura, toda atadura, todo lo que carcome el alma, la mente de las personas, reprendido sea en el nombre de Jesús. Reprendemos el espíritu, Señor, de la duda, de la incredulidad, de la incertidumbre, de la desconfianza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y permite, Señor, que cada vida entienda y comprenda la magnitud de la grandeza en aquel que nos dio vida eterna por medio de su entrega voluntaria por nosotros, como el mediador entre Dios y los hombres. Te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos. Te damos gloria a ti, te damos honra a ti, en el nombre de Jesús. Si en este momento hubiera alguna vida aquí antes de irnos, algún joven, alguna joven, alguna dama, algún caballero que nunca públicamente reconoció a Jesús como su Señor y Salvador y desea hacerlo, es un momento para que lo haga. Si tú nunca has confesado que Jesucristo es tu Señor, es un momento para que lo hagas y diles: Señor, yo necesito de ti. Porque el que confesare a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Señor y Salvador, tiene vida nueva. Tiene vida nueva. Así que si tú estás en este momento, has escuchado la palabra que en Cristo Él nos redimió del pecado, la muerte, la rebelión, la iniquidad y todas las consecuencias nocivas del pecado, para darnos vida nueva, es por medio de Jesucristo, no por nadie más. ¿Te atreverías a levantar tu mano y decir: yo necesito ese Salvador? Si ya lo tienes, alabado sea su nombre. Pero siempre es importante invitar a las personas para que vengan a la presencia del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, y para la gloria del Todopoderoso Dios, por medio del Espíritu Santo, guárdanos en amor, guárdanos en misericordia, en nuestro regreso a nuestras casas, a nuestros hogares. Permite, Señor, que el viernes estemos aquí celebrando y adorando delante de tu presencia. Que el sábado como iglesia participemos en un tiempo de compañerismo, de amistad y de coinonía espiritual. Y pedimos, Señor, que nos des el próximo domingo un domingo de gloria, de expresión, de júbilo y de alegría, al saber y entender, Señor, que estamos delante de tu trono. Señor, te damos gracias. Llévanos en paz, en bendición. Guarda a los que están fuera, en otros países, y guarda a los que regresan a casa. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos.